Descubren enterrada en la Catedral de Palencia la que pudo ser la antigua puerta de acceso a la ciudad. Se trata de un arco prerromano que se ha encontrado mientras se producían los trabajos de restauración de una de las capillas. La bella desconocida sigue así, sumando tesoros en su interior. Hola, ¿qué tal? Arrancamos así hoy este programa que coincide con el primer día de la campaña electoral, la que nos va a llevar a unas nuevas elecciones, esta vez ya saben, generales. Las oficinas de correos están notando la afluencia de personas que acuden a ejercer su derecho al voto por correo, así que luego estaremos en una de ellas para ver qué ambiente hay. Y día también en el que se constituye el Ayuntamiento de León, era la única capital de provincia de la comunidad que aún no lo había hecho. José Antonio Díez gobernará como lo hizo en el anterior mandato el consistorio leonés, en minoría, eso sí, tras no llegar a un acuerdo con la Unión del Pueblo Leonés. Y en el tiempo del análisis hoy hablamos de cómo reducir los siniestros de tráfico. Las cifras de fallecidos se mantienen más o menos en niveles similares antes de la pandemia. Hoy profundizamos en todo ello. Aquí comienza Está Pasando. Pues vamos a comenzar hoy el programa por el análisis. Estamos en pleno verano y bueno, vamos a hablar de las cifras de fallecidos, el número de fallecidos en las carreteras. Enseguida les vamos a mostrar las cifras que son muy similares, como les contaba yo en el sumario, a las de 2019. Se toma ese 2019 como el año de referencia. La DGT prefiere evitar el año 2020 y 2021, ya saben, por esas restricciones a la movilidad durante la pandemia. ¿Y todo eso qué significa? Que se mantengan las cifras de fallecidos. Bueno, pues que no estamos avanzando en ese objetivo que se ha marcado la DGT de cara a 2030 de reducir las cifras de los muertos en las carreteras, de reducirlas a la mitad. Vamos a saludar ya a nuestros invitados. Les voy a presentar a Maripaz González, que es la coordinadora de AESLEM Castilla y León. Es una asociación que trabaja por la prevención de los siniestros de tráfico y por la atención de las víctimas de esos siniestros. Maripaz, un placer tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Le acompaña Luis Rodero, que es el vicepresidente de la Confederación de Autoescuelas de Castilla y León. Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Su aportación seguro que también va a ser muy interesante. Ramiro García, teniente subsector de tráfico de Valladolid. Ramiro, gracias por estar con nosotros y también darnos una visión de la Guardia Civil. Hola, buenas tardes. Y también por videoconferencia tenemos a Fernando Muñoz, que es el vicepresidente de Stop Accidentes. Fernando, gracias por acompañarnos en este programa. Fernando. Ahí le tenemos, lo que pasa es que no le podemos escuchar. Vamos a ver si podemos corregir ese problema de sonido. Y vamos a presentar también a Mario Arnaldo, que es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Muy buenos días. Muy bien, pues bienvenido también a nuestro programa. Aquí ya Está Pasando. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a profundizar en esas cifras de las que yo les hablaba al principio y tenemos como siempre a Eduardo, que nos lo explica perfectamente. Eduardo, cuéntanos. Como decías, Pilar, estamos en pleno verano. Estos meses la DGT prevé 95 millones de desplazamientos en todo el país. Unos 9 millones de ellos serán por las carreteras de Castilla y León. La primera gran operación salida fue, como recordarán, el pasado fin de semana, con el comienzo del mes de julio, pues se saldó con 11 fallecidos en otros tantos accidentes de tráfico. 3 de ellos fueron aquí en nuestra comunidad autónoma, en León, en Salamanca y en Ávila. Este último, el de la provincia abulense, fue un motorista. Así ha empezado el verano y lo cierto es que en lo que llevamos de año ha habido también varios accidentes de tráfico que se han saldado con menos víctimas mortales que en el mismo periodo del año pasado. Estas que ven aquí son cifras registradas entre el 1 de enero y antes de ayer, 5 de julio. En todo el país ha habido ya 517 muertos, es un 7% menos que en 2022 y en Castilla y León 54 fallecidos, 9 menos que a estas alturas del año pasado. Un año, el pasado, el 2022, en el que repuntaron las víctimas mortales en carretera. El director general de tráfico confirmó hace solamente unos días que fueron 1.746 en todo el país, 9 menos que en 2019, que la DGT sigue tomando como referencia por ser el año anterior a la pandemia, y 136 aquí en Castilla y León, que fueron 40 más que antes de la pandemia y 46 más que en 2021. Pilar.
Bueno, pues ahí están esas cifras y sobre todo destacan esos 1.746 personas que fallecieron en un siniestro de tráfico en nuestro país el año pasado. Son 9 menos que en 2019, pero solo 9 menos. Y a pesar de los cambios que se introdujeron, por ejemplo, en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, uno de esos cambios, eliminar ese margen de los 20 km por hora, por ejemplo, en las carreteras convencionales, que las cifras se mantengan. Les voy a preguntar a todos los invitados. Empezamos por ti, Maripaz. ¿Eso es un fracaso? Hombre, fracaso, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal porque de los fallecidos el 42% que llevaban un vehículo dieron el alcohol, sustancias o todo junto. Algo estamos haciendo mal. No sé el qué, y de los 9 muertos que han fallecido, menos han sido en ciudad. No han sido ni en carretera comarcal, ni en autovías ni en autopistas. Algo estamos haciendo muy mal y no sé lo que es. Cada vez nos viene más gente a los puntos, hay muchos reincidentes, muchos que han hecho el curso varias veces. Ahí tendrían que apretar. Luis, ¿qué estamos haciendo mal? Como dice Maripaz, ¿por qué se mantiene ese número de fallecidos y a pesar de lo que se está haciendo no conseguimos que se reduzcan o que haya una reducción importante del número de víctimas de tráfico? Pues en mi opinión yo creo que lo que estamos haciendo mal es que hay una pata de lo que es la seguridad vial que llevamos muchísimos años sin tocar, que es la formación. Es decir, seguimos haciendo las mismas pruebas de la misma manera, obsoletas, no se toca nada, se dicen una y otra vez que se van a modificar el tipo de exámenes, la formación, pero nunca se hace nada. O sea, ¿te refieres a la formación? De conductores. De conductores. De conductores, porque si lo que nosotros, por ejemplo, llevamos muchísimos años reclamando es que se haga una formación, pero una formación no de aprenderse lo que son las preguntas de los exámenes, sino lo que es una formación en valores, una formación realmente que sea importante para el conductor en el futuro. ¿Qué es lo que ocurre? Que seguimos con el modelo típico de exámenes, que los chavales, porque ya prácticamente son gente muy joven, se aprende una serie de test de memoria y lo que es una formación real de lo que es la conducción, de responsabilidad, etcétera, no se hace, se hace, no me voy a ir muy atrás, es decir, en los 4 últimos años, cuando estaba a punto de salir una formación obligatoria en seguridad vial, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que seguimos preguntándonos qué pinta en esto, lo echó para atrás. El director general de tráfico dijo que lo iba a revisar y que lo iba a intentar, no se ha vuelto a saber nada. Se dijo que se iban a modificar y que iban a introducirse preguntas en los que hubiera situaciones reales del tráfico, que los alumnos pudieran desarrollar un poco más sus conocimientos y demás. No hemos vuelto a saber nada y seguimos pues con el test, incluso todavía en papel en algunos sitios al hacer el examen. Es decir, creo que ahí es una de las patas que no se ha reformado. Que no se ha abordado. Ramiro, ¿qué podemos hacer para rebajar esa cifra de fallecidos o qué es lo que está fallando? Pues lo principal, el cumplimiento de las normas. Tenemos unas normas, yo creo que adecuadas, y lo suyo sería eso, que todos los conductores cumplamos las normas que hay establecidas, incidiendo pues, en las causas principales de accidentes, como tenemos el tema de las distracciones, el alcohol y las drogas y la velocidad, que son las causas que vemos que están en casi todos los accidentes. Claro, que son las causas que hemos estado viendo a lo largo de los años que han provocado accidentes y que se siguen manteniendo. Fernando, no sé, ¿cómo ve este mantenimiento de la cifra de fallecidos a pesar de, bueno, pues que efectivamente se están realizando cambios en la ley, pero que parece que no acabamos de encontrar, ¿no?, la clave un poco o la solución? Está claro que los temas de fallecidos y en los siniestros viales pues siguen siendo muy elevados, aunque es verdad que respecto a 2022, según los datos de la DGT que ha publicado el otro día, son 9 menos, pero evidentemente siguen siendo muchísimos, y yo creo que ya habéis hablado realmente de las causas. Un tema está claro, que es la concienciación social, y que entre todos tenemos que intentar hacerlo. Por otro lado, pues evidentemente la formación, claro que es muy importante una formación en valores, y como bien decía Luis, pues se intentó hacer una formación obligatoria para todo el que se saca un permiso de conducir, de forma que pueda, pues por lo menos tener esa visión y esa responsabilidad
y no solamente aprenderte las normas o aprenderte las señales y ya está, ya salir a la carretera, que es lo que la mayoría de la gente quiere. Oye, yo quiero que me enseñes rapidito para sacarme el carnet pronto y lo de ir conduciendo bien ya lo haré después. No, antes de coger un vehículo hay que estar formado. Y yo creo que eso es fundamental. Y luego, pues un tema que también es muy, muy importante es que seamos todos conscientes de la responsabilidad que tenemos cada uno. Cuando conducimos y cogemos una máquina, cualquier vehículo es una máquina que puede provocar mucho beneficio porque nos hace ir a muchos sitios, pero también nos puede provocar dolor y muertes. Entonces tenemos que concienciarnos cada ciudadano que evidentemente el conducir no es un juego, es algo muy importante, por tanto tenemos que estar formados y tenemos que ser siempre muy conscientes de lo que hacemos. Y evidentemente nada de alcohol ni otras drogas y también mucho cuidado con los fármacos que nos pueden producir los mismos elementos y por supuesto descansar, porque si no descansamos y cogemos un coche y no estamos en condiciones, pues es lo mismo que si vamos borrachos o con otras drogas y podemos provocar cualquier cosa a los demás o a nosotros mismos. Entonces es muy importante que todos nos concienciemos de la importancia de conducir y de la responsabilidad y tener esa formación en valores que siempre es fundamental. Quiero escuchar también la opinión de Mario Arnaldo. Se está poniendo encima de la mesa que hace falta una importante concienciación por parte de quienes llevamos un coche, quienes nos ponemos al volante. ¿Comparte esa opinión, Mario? Sí, sin duda. Lo que pasa es que intervienen más factores, ¿no? Y en este sentido, en primer lugar, me gustaría matizar o me gustaría poner sobre la mesa el por qué al analizar y el comparar las cifras de accidentes y de fallecidos, la Dirección General de Tráfico está utilizando el 2019 frente al año pasado, cuando el 2021 ya era un año que había adquirido un mayor volumen de tráfico. Y en ese sentido, lo que el titular cambia no es que haya habido menos víctimas, sino que ha habido muchos más. Y por tanto, no rebajemos la gravedad de la situación, porque si no utilizamos la estadística de forma objetiva y lo que queremos es suavizar la realidad, yo creo que no vamos a ningún sitio. Miren, a mí me preocupa y hay distintos factores. Uno, tenemos además de lo que se ha apuntado, sin duda la formación de los conductores puede mejorar, sin duda, las condiciones psicofísicas de los conductores también, pero intervienen otros factores que están contribuyendo negativamente, en nuestra opinión, al incremento, al repunte de las cifras de accidentes y de fallecidos. Primero, tenemos un parque antiguo y mal mantenido. El automóvil, el parque español tiene una antigüedad de ya más de 12 años de media y está mal mantenido, y prueba de ello es que además el número de denuncias por no pasar la ITV ha incrementado muchísimo. Eso es un factor de riesgo a tener en cuenta. Pero también el estado de conservación de las carreteras. ¿Por qué? Porque si no invertimos lo necesario en el mantenimiento, ya no digo en crear nuevas infraestructuras, sino en mantener lo que ya tenemos, en el estado de los firmes, en el pintado de las marcas viales, resulta que podremos estar haciendo una circulación más peligrosa. Nosotros en el último estudio que hemos realizado observamos que en el año anterior, en el año 2022, habíamos detectado en Castilla y León 52 puntos o tramos de concentración de accidentes con un índice de peligrosidad por encima de la media nacional, y este año el último dato que hemos obtenido es de 178, es decir, han aumentado los puntos donde el índice de peligrosidad es más alto. Y respecto a las carreteras convencionales, mire, me preocupa una de las medidas que se adoptaron que no entendimos y que nosotros criticamos, era la de la eliminación de los 20 kilómetros en el adelantamiento. Si se tomaba esa medida, nosotros ya advertíamos que en carreteras convencionales que había que volver a señalizar todos esos tramos de carretera, porque la distancia de visibilidad en los adelantamientos cambiaba totalmente. Y fíjense, hay un dato que se está ocultando, y es que a pesar de que en este año, por ejemplo en el año 2023, en los datos provisionales, la Castilla y León ha tenido una reducción de 9 víctimas respecto de las cifras del año anterior. Pero han bajado las cifras en autopistas y autovías.
pero en carreteras convencionales ha aumentado la siniestralidad y los fallecidos. Y además ha aumentado también la siniestralidad de los camiones, porque no hay que olvidar que no solamente se adoptó la medida de reducir ese margen de maniobra en los adelantamientos en carreteras convencionales, que era muy adecuado y sigue siendo adecuado, sino que también la Dirección General de Tráfico aumentó la velocidad para los camiones. La velocidad de circulación en carreteras convencionales de los camiones, sorprendentemente, se autorizó un incremento de 10 kilómetros por hora. ¿Qué ocurre? Que si en esas carreteras convencionales... Mario, una cosa, le voy a pedir que sea un poco más breve en las respuestas, porque si no, entre 5 el programa se nos va el tiempo y no podemos ir avanzando. Le voy a dar la palabra a Luis, porque estaba así, moviendo la cabeza, no sé si estaba en desacuerdo con lo que estaba afirmando Mario. Estaba afirmando en algunas cosas y en otras donde realmente no se entendió mucho fue... sobre todo en el tema de autobuses, es decir, que a autobuses no se les rebajara la velocidad en el tema de las carreteras convencionales, que bueno, que se les mantuvo la misma velocidad, es decir, si reducimos la velocidad, es decir, las carreteras que había de 100 las reducimos a 90, no es muy normal que a los autobuses se les siga manteniendo el 90, entonces claro, eso es un detalle que bueno, es decir, no es normal que el autobús pueda desarrollar la misma velocidad que puede desarrollar un turismo cuando se rebajó de 100 a 90. Claro, estaba apuntando, Mario, al estado de las carreteras, a otros factores que evidentemente también influyen en los accidentes de tráfico. Pero yo quiero volver a ese dato que daba Maripaz, creo que antes, ese casi 52% de los conductores fallecidos el año pasado había consumido alcohol, drogas o psicofármacos. De hecho, 2,5 puntos más que un año antes, lo cual bueno, pues es un incremento importante. Para luchar contra esto, ¿qué proponéis? ¿Las sanciones tienen que ser más duras? ¿Tiene que haber más campañas de concienciación con respecto a esto? Yo llevo dando los cursos de puntos en las autoescuelas de sensibilización, o llamémoslo como queramos, 17 años desde que se iba creando. En esos 17 años tengo a gente que me ha hecho el curso 11 veces. ¿11 veces? Por lo mismo. O sea, que reinciden. Sí, sí, claro, evidentemente. Porque les quitan los puntos por marihuana, por alcohol, y son personas que ya tienen un problema. No se lo puedes decir, evidentemente, a la cara, porque... A mí ya he tenido algún problema que otro con algún alumno, pero ahí es donde hay que hacer algo. ¿Pero ya hacen esos cursos de reeducación? Hacen los cursos de reeducación, sensibilización, y como lo veamos, los que estamos dando esos cursos, vemos que estamos dando a la gente esos 6 puntos que no están en condiciones de llevar un vehículo, porque si no están en condiciones casi ni hablar contigo, difícilmente van a estar en condiciones de llevar un vehículo, que yo siempre digo que es un arma de matar, que mata más que una escopeta. Y se lo estamos dando. Y el problema que hay es que eso se debería de reducir, pero ya. Es una de las cosas que se ha puesto en la mesa desde hace tiempo. Estamos diciendo, ¿cómo se puede permitir que un residente, por lo mismo, por alcohol, por sustancias, que es lo mismo, esté haciendo un curso cada 2 años? ¿Y qué proponen? ¿Sacarlos de las carreteras? Evidentemente. ¿A las personas reincidentes? Sí, sí, a esas personas se les quita el carnet, que una de las cosas se puede demostrar, que puedan acceder a los cursos. Que bueno, a partir de diciembre ya se verá cómo es todo esto, pero que puedan acceder a los cursos, pero una vez que demuestren que están limpios. Luis, en las autoescuelas también hay formación acerca de que no se puede consumir alcohol en la carretera. Es que ese es el problema, es decir, vuelvo a lo que decía al inicio, es decir, hacemos test sin más cuando nosotros decimos un curso de concienciación y sensibilización antes de sacar el carnet. Eso es lo que nosotros estamos planteando, es decir, y que sepan cuáles son los riesgos de la velocidad, cuáles son los riesgos del alcohol, cuáles son los riesgos. Es decir, es que está claro, es decir, una de esas personas, una de dos, o le quitamos el carnet de por vida o le sometemos a otro tipo de tratamiento psicológico, de desintoxicación, o sea, porque es que hay personas que lo que tienen es un problema, hombre, no son el mayor número, sí, pero hay personas que lo que tienen es un problema de dependencia, de toxicomanía, entonces no tiene que estar en un sitio donde le intenten concienciar de los peligros de conducir, sino a lo mejor se tiene que ir pues a un tratamiento psicológico, como digo, o de desintoxicación, que hay algunos
que terminan siguiendo. Es decir, yo he tenido alumnos que han terminado haciendo un tratamiento de desintoxicación. La velocidad también es una de las principales causas de accidentes de tráfico y en 3 de cada 4 siniestros, bueno, pues está ahí la causa de la velocidad. Me imagino, Ramiro, que a usted estas cifras no le sorprenden, ¿no? Que ustedes ya lo ven cuando hacen los controles, que la velocidad sigue estando muy presente. Claro, eso también es una cuestión de educación, de formación. Sí, pero de todas formas la principal causa en estos momentos está siendo las distracciones. Distracciones. Las distracciones es la principal causa. Y me imagino que en esas distracciones mirar el móvil, ¿no? Supongo. Entre el móvil, bueno, abarca bastantes cosas. También la somnolencia entraría dentro de las distracciones. De las distracciones. Claro, y esto, Fernando, ¿cómo lo abordamos? Tanto el tema del alcohol, del que estábamos hablando antes, el tema de la velocidad, volvemos a lo mismo, el tema de la formación, de la educación, pero ¿desde cuándo, cómo y de qué manera habilitamos todo eso? Pues mira, evidentemente la formación tiene que ser desde que somos pequeñitos, que afortunadamente ya en los colegios la ley de educación ya lo está incorporando, para que se vayan aprendiendo de pequeñitos que hay que cumplir las normas, que es obligatorio hacer esas cosas y que no, hay que estar siempre en condiciones. Lo que antes estaba hablando del tema del alcohol y otras drogas y las personas, como decía Maripaz, que reinciden. Yo también cuando voy a los cursos, a veces que me encuentro gente que ya necesitan más cursos, es que hay un problema, que esto es un problema médico, no es un problema administrativo. Ahí la DGT no puede hacer nada más que quitarles el carnet, pero es un problema administrativo. Entonces, esa persona, como bien se ha dicho antes, hay que tratarla sanitariamente, médicamente, para quitarles esa adicción al alcohol, a las otras drogas, a la velocidad, porque al final son todo adicciones. Entonces, por mucho que se le quiten se eche una multa, se quiten los puntos, no sirve para mucho, porque recuperan los puntos y vuelve otra vez a estar a la carga. Entonces, no, a esa persona no se le puede dar el carnet ni se pueden recuperar los puntos hasta que no haya sido tratado médicamente y el sistema sanitario diga, oiga, esta persona está en condiciones de poder volver a circular. Mientras tanto, hay que quitarle la circulación porque es un peligro y va a estar reincidiendo y una y otra vez y al final nos lo vamos a estar encontrando por ahí y o se mata a él o nos mata a los demás y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Entonces, solución, evidentemente, los reincidentes, esto ya lo hemos hablado muchas veces también con DGT para que trabaje sobre ello y que impida que el reincidente vuelva a presentarse al carnet hasta que no haya un certificado médico que acredite que esa persona está limpia. Pues como decía Luis, les han encontrado algunos conductores que efectivamente se han limpiado y les han podido volver a la circulación. Pero es que si no, lo de quitar los puntos del carnet y volver a hacer el curso, no, los cursos no tiene que ser, el curso es para recuperar a aquella persona que ha tenido pues una mala ocasión, pero no una continuidad. Claro, le voy a preguntar también a Mario, ¿usted es partidario de endurecer las sanciones, las penas o no? No, mire, no son las multas o las penas lo que va a contribuir a reducir los accidentes de tráfico. Y en el tema del alcohol y las drogas, nosotros hemos pedido, será la tecnología y llega un poco tarde, pero bueno, las medidas que se van a adoptar de incorporar dispositivos alcohol y drogas que impide el arranque de un vehículo, creo que eso es lo más eficaz. Pero porque eso impide que una persona que ha superado, que no está en condiciones de poder conducir, pueda arrancar el coche. Pero miren, estamos quizá haciendo un planteamiento erróneo. Estamos hablando, y es un problema gravísimo, no solamente en España, el alcohol y las drogas y los medicamentos que provocan somnolencia, provocan que haya una disminución en las capacidades del conductor, pero es que, miren, estamos hablando de las adicciones y demás, pero es que resulta que al realizar el reconocimiento médico para acreditar en la renovación, en la obtención del carnet de conducir, ni siquiera hay análisis de orina o análisis de sangre, con lo cual difícilmente, si no establecemos esos controles, difícilmente vamos a poder detectar esa persona que tiene problemas. Pero hay algunos datos que a mí sí me preocupan y concretamente referidos a Castilla y León y quizá don Ramiro sí me pueda aclarar una duda que me ha surgido al analizar los datos de denuncias en Castilla y León. Hubo un incremento importante en denuncias por alcoholemia o por conducción con tasas superiores a las permitidas
drogas, en el caso de alcohol, un 31% aproximadamente. Pero, sin embargo, con presencia de drogas hay una disminución del 48%. Estamos hablando de denuncias del 22, del 21 al 22. ¿Ocurrió algo en el año 22? ¿Se dejaron de hacer pruebas de drogas porque yo no tengo la convicción o tengo serias dudas de que realmente por el incumplimiento de la norma no haya habido o haya habido una disminución de los positivos en drogas, que lo único que se mide es la presencia, ya no estamos hablando. Mario, déjame que le traslade la pregunta a Ramiro. No sé si le pillamos así un poco... Sí. No sé, desconozco realmente si ha habido ese descenso, no tengo ahora los datos. El conocimiento. Los controles se vienen haciendo. Claro, si no, en todo caso, pues que se ponga en contacto, ¿no?, con los superiores y a lo mejor se puede aclarar. Claro, llamaba la atención, Mario, sobre una cosa, sobre el tema de la renovación, ¿no?, del carnet de conducir. ¿Cómo se tiene que abordar? Porque creo que la DGT iba a abordarlo, pero claro, ahora con el tema de la paralización, las elecciones, tal. Luis ya está haciendo algún gesto. Ahora quiero también saber, la renovación del carné, ¿debería cortarse para determinados colectivos, véase mayores de 65 años? ¿Es un melón que no se quiere abrir? Maripaz. Es un melón que para mí no se quiere abrir. No se quiere abrir. ¿Y que debería abrirse? Pues yo creo que sí. Sí. ¿Para igual que es que ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo siempre digo lo mismo. Mi padre era piloto de la Renault. Mejor que él yo no he conducido nunca, ni conduciré. Y a mi padre hubo que quitarle el coche, hubo que quitarle el carnet por una operación que tuvo de corazón. Y nos costó muchísimo. A ver, ¿quién abre ese melón? Y dice, pues no, tú tienes 70 años, fuera el carnet. Claro. A ver quién abre ese melón. Sí que yo digo que también la familia ayuda poco. Me voy a intentar explicar. Si tú ves que una persona está con principios de demencia, si tú ves que tu padre, que tu tío, que ya no tiene los reflejos, que no está en condiciones, hombre, pues habla con el médico, intenta llevar un informe antes de que no le renueven el carnet. Ya. Que la familia haga algo, porque no se puede dejar todo a otra persona. Nosotros damos cursos a las personas de tercera edad y les decimos, vamos a ser nosotros lo suficientemente coherentes de saber si podemos llevar ese arma de matar o nos lo va a tener que decir un médico. Yo he tenido alguno que me ha dicho, es que mi mujer me dice que no tengo narices llevarlo a Alicante. Ya. Entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Ya, que todos tenemos que ayudar, pero los exámenes, las pruebas, ¿tendrían que ser diferentes, Luis? Es que cuando hablamos de mayores tenemos que empezar a ser conscientes que es el gran reto de futuro. Es decir, 1 de cada 3 conductores en los próximos años vamos a tener más de 65 años, estamos hablando ya. Es decir, y lo que no podemos es legislar siempre en caliente, es decir, es algo que hay que abordar. Yo recuerdo hace 3 años cuando el fiscal jefe de seguridad vial, el de Salamanca concretamente, Juan José Pereña, planteó como una idea, no dijo que tuviera que ser así, sino como una idea, la famosa M de mayores, se armó una revolución tremenda, desde la DGT se salió diciendo que de ninguna manera se pensaba hacer nada, pero luego 2 meses después hubo 2 accidentes en los que estaban implicadas personas mayores e inmediatamente empezamos a decir que vamos a ver el reconocimiento médico. No podemos, como siempre, legislar en caliente. Es decir, vamos a plantearnos el futuro y cómo hacerlo, porque tampoco es, como se dice, como es mayor hay que quitarle el carnet, no. Claro. Según sus facultades físicas se lo tendremos. Claro, porque puede haber jóvenes, no sé si Fernando, no sé si está de acuerdo conmigo, pero no sé, la prueba que hay ahora mismo, no sé si habla o es significativa para evaluar las capacidades que tiene una persona al volante, porque además, no sé, cuando haces la prueba esta que tienes la bolita, llevarla, no sé, a mí, por ejemplo, me pita siempre, y eso no quiere decir que yo no esté capacitada para llevar un coche, que además lo llevo todos los días, no lo sé. ¿Estas pruebas son o no son adecuadas o hay que mejorarlas, Fernando? Evidentemente, las pruebas llevan muchos años haciéndose prácticamente igual y, por tanto, hay que mejorarlas, hay que utilizar mejores técnicas que ya están a disposición, pero yo creo que lo que antes se hablaba, estabais comentando sobre la edad de las personas, pues estoy de acuerdo contigo. Hay jóvenes que no pueden conducir por la razón que sea, sus problemas físicos, psíquicos o lo que sea, pero no hay que poner un límite de edad. Yo creo que lo que hay que hacer son unos buenos reconocimientos médicos
y que esté una información sanitaria de verdad. Que no vayamos a hacernos el reconocimiento y que nos pregunten, ¿qué te pasa? No, yo estoy perfecto, no me duele nada, no tengo nada, no tomo ningún medicamento, está todo bien. Y además, mira, ¿y qué ves? Y te tapas un ojo y dices A, B, Z, y con el otro ojo y te vuelves a tapar el mismo y dices A, B, Z. Y entonces, claro, los reconocimientos tienen que ser muy serios y contar con esa información de cada persona. Y aquel que no está en condiciones, por la razón que sea, evidentemente no dejarle, pero independientemente de la edad que tenga. Maripaz, que me pedía la palabra, sí. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, Fernando, pero yo creo que una de las cosas que se podría intentar o debería de hacerse es, antes de que vayas a pasar un psicotécnico, que te haga un informe médico, el médico de cabecera, sobre todo con los medicamentos que tomamos. Y mirar si con esos medicamentos estamos en condiciones de poder llevar ese vehículo. Y entonces, a partir de ahí, que se pueda hacer algo, porque tú vas al psicotécnico, ¿tomas alguna pastilla? No. Ya. No me tomo ni la aspirina. Ya. Voy a preguntarle a Mario. Mario, ¿también está de acuerdo con que habría que cambiar bueno, pues esas pruebas del psicotécnico para renovar el carné, que nos facilitan seguir conduciendo? Mire, las pruebas de psicotécnicos es un sistema de mínimos. Podemos mejorarlo, podemos incluir analítica, como decía antes, para poder detectar cualquier tipo de enfermedad. Pero yo creo que, y es algo que desde nuestra asociación venimos reivindicando desde hace muchísimos años, y la verdad tengo que confesar que con poco éxito, es que hay que modificar la ley. Hay que modificar la ley para que para conciliar el secreto profesional de los médicos, el derecho a la intimidad de los ciudadanos, pero también el derecho a la vida, el derecho a circular con seguridad. Y para ello habría que modificar por ley orgánica el que un médico, cuando atendiendo a su paciente, verifique que por la medicación que está tomando o por el tipo de enfermedad pueda inhabilitar temporal o definitivamente a su paciente, porque entiendo que el médico que está atendiendo a su paciente es el más preocupado de que vaya con seguridad, tiene la obligación de comunicar a las autoridades de tráfico el que esa persona temporal o definitivamente no puede conducir. Y lo que sí tengo que decir también respecto a la conducción de mayores, que cada vez el censo es mayor, cada vez habrá mayor presencia de conductores que cumplimos años y estaremos más presentes en la estadística. Yo creo que hay que resolver el problema de la movilidad, porque aquí no es una cuestión de decir retírate de la circulación, una pelea con tus padres o con... No, aquí la cuestión es que hay que garantizar la movilidad y eso habrá que empezar a desarrollar ideas que son viables. Por ejemplo, en Estados Unidos hay asociaciones de personas para ayudar a personas que se cortan la coleta como conductores, porque van a tener una red de voluntarios que les llevan, ceden incluso con donaciones, incluso congregaciones religiosas dicen, yo no quiero perder mi cliente, mi feligrés que venga a misa los domingos, no, le voy a poner un servicio, o los centros comerciales. Y eso es lo que hay que garantizar, porque muchas veces sí hay un servicio de transporte público, pero en niveles no tanto. Habrá que crear, y permítame, no es por hacer una especie de BlaBlaCar para garantizar la movilidad de esa persona que ya tiene que dejar de conducir, pero no es una lucha, porque si no, es que no tiene otro medio de transporte. Son muchos los retos, desde luego, que hay que abordar para reducir esa siniestralidad. Nada, me quedan 2 minutos. Como estamos en campaña y hay nuevas elecciones y puede que, bueno, pues va a salir un nuevo gobierno, sea del signo que sea, pues aprovechen para pedir para reducir esa siniestralidad, para atender a las víctimas. Algo breve, ¿qué es lo que pedirían al nuevo Ejecutivo con respecto a la educación vial, a lo que quieran? Muchísima más inversión en educación vial. Nosotros vamos a colegios, institutos, universidades, son charlas, como digo yo, de vida, son charlas en las que chavales salen mal, salen tocados. Y sobre todo, más información a las víctimas. Yo siempre digo lo mismo. A mí, en mi caso, yo llevo 28 años en silla, a mí la aseguradora no me indemnizó y es algo que debería de saber todo el mundo la razón. Esas cosas, ayuda a la víctima,
Claro. O sea, un familiar no se va a preocupar nunca, evidentemente, qué es lo que tiene que hacer para que una aseguradora indemnice. Se va a preocupar en que ese familiar se salve la vida. Claro. Y luego, cuando se salve la vida, ya veremos lo que hay. Pero es que todo prescribe. Eso. Yo metería mucho más duro lo de los cursos de puntos. Que las víctimas estemos en todos los cursos de puntos. Está más que demostrado que los cursos de puntos o de sensibilización, los que estamos mejor valorados, aunque suene así chulesco, ¿sí?, somos las víctimas. Claro. Nosotros en todas nuestras charlas realmente nos desgarramos, porque para que a ellos les llegue, yo tengo que volver a revivir eso. Volver a revivir eso, que lo mal que le ha pasado a mi familia, lo mal que lo he pasado yo, lo mal que se sigue pasando. Sí. Y todo por una mala decisión, por un punto negro, por un vehículo en mal estado. Siempre digo lo mismo, un siniestro no está provocado solo por una cosa, está provocado siempre por varias. Permíteme, sí. Paz, que te corte porque quiero que sigan bueno, contribuyendo el resto. Luis, ¿qué le pedimos a la futura administración? A la futura administración. Al pues mira, futuro gobierno que tiene poder para cambiar cosas. Si sigue el gobierno que ha estado hasta ahora, que cumpla lo que no ha cumplido en estos 5 años, y si ganan los que están ahora en la oposición, ¿sí?, pues que cumplan lo que dicen que van a hacer. Es decir, cuando nos dicen que sí, que van a implementar esa formación inicial, que van a hacer eso, que lo cumplan y tendremos las 3 patas cubiertas de policía. Ramiro, no le voy a pedir que pida al gobierno desde su posición, pero sí una recomendación a los ciudadanos para este verano. Pues nada, lo que dije al principio, que cumplan las normas y que sigan los consejos de la DGT, todos los consejos que hay, pues tanto de revisión de vehículos, descansar, etcétera. Y mucha precaución, ¿verdad?, al volante, que pensemos muy bien. Fernando, Mario, no puedo darles la palabra porque se me acaba el tiempo, porque si no, no sigue el programa. Muchísimas gracias a los dos por haber participado. Me gustaría simplemente dejar lo que ha dicho antes Maripaz, estoy muy de acuerdo, que la presencia de las víctimas en todos los cursos de sensibilización es fundamental y que pues aparentemente está un poco en el aire que podamos ir a estos cursos. Entonces yo sí se lo pediría al gobierno. Pues ahí queda dicho. Maripaz, Luis y Ramiro también, muchísimas gracias a los 3 por haber participado en el programa. Hacemos una pausa y seguimos. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando. Hoy se constituye el Ayuntamiento de León. Era el único consistorio de capital de provincia que aún no lo había hecho. Eduardo. Pues mira, Pilar, por delante tenemos 15 días de campaña electoral para las generales del 23 de julio y aún hay ayuntamientos sin constituir, como dices, desde las municipales del 28 de mayo. Es el caso del de León, que se ha retrasado porque Vox presentó un recurso por unas papeletas de su partido que tenían un error de imprenta y fueron anuladas. El pleno es esta tarde a las 7 y la otra incógnita, quién será el alcalde y cómo, también está ya resuelta. Repetirá el socialista José Antonio Díez, que gobernará Natalia García en minorías, sin UPL. León se convertirá hoy en la última capital de provincia del país en constituir su ayuntamiento. Será esta tarde y no se hará aquí, en la sede oficial del consistorio, sino en dependencias de la universidad. Una decisión que ha tomado el actual equipo de gobierno en funciones, dicen, para poder hacer frente a las cuestiones de seguridad y de aforo que se plantean para el pleno que se celebrará a las 7 de esta tarde. Y si se cumple el guión previsto, Unión del Pueblo Leonés votará a su candidato, a Eduardo López Endino, es decir, son 5 concejales que votarán a su propio cabeza de lista. Así las cosas, el alcalde volverá a ser José Antonio Díez. El Partido Socialista tiene 11 concejales, 5 la UPL, 9 el Partido Popular. Así que todo hace prever que en los próximos 4 años el gobierno de la capital volverá a ser socialista. Eso sí, gobernarán en minoría y la Unión del Pueblo Leonés, que podía tener la opción de ser llave, pasará a la oposición. Que el Partido Popular no quiere que Unión del Pueblo Leonés gobierne en el ayuntamiento y prefiere que gobierne el Partido Socialista, bueno, pues que estaremos en la oposición, sin perjuicio de que podamos explorar cualquier tipo de posible solución en un tiempo breve o menos breve, pero que en principio estaremos en la oposición.
Esto el primer día de la campaña electoral de las siguientes elecciones, las que vienen ahora, las generales, en mitad de las vacaciones de muchos. Bueno, se ha disparado el voto por correo, ya lo han solicitado más de 2 millones de personas. Ante esta avalancha, Correos ha ampliado la plantilla, también los horarios. Aún así, llama a los electores, Ana Duarte, buenas tardes, a no apurar demasiado los plazos. Así es, será en todas las oficinas de correos, como por ejemplo esta que tenemos aquí, esta oficina de correos de Valladolid, que va a ampliar su horario para atender el voto por correo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues van a abrir media hora antes y van a cerrar media hora después. Incluso en una oficina de aquí de Valladolid van a ampliar su horario 2 horas. Atenderán al público desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Bien es cierto que esa ventana de horario se puede ver modificada o ampliada dependiendo de la afluencia de clientes, porque desde correos no solo van a reforzar el horario, sino también los efectivos para garantizar el derecho a voto de todos. Por ejemplo, miren, en esta oficina de correos se les informa a los clientes que van a prestar servicio de forma especial desde el 3 de julio hasta el fin del proceso electoral, en horario de 8 a 9 horas para facilitar, como bien decimos, ese voto por correo. Pero si, por ejemplo, no se preocupen, si no pueden acercarse hasta una oficina de correos para ver el horario, esos horarios ampliados y modificados se podrán gestionar y ver desde la web de correos. Es importante recordarles, y esto apunten, las solicitudes de voto podrán efectuarse hasta el 13 de julio y depositar ese voto finaliza el 20 de julio. Así que no lo dejen todo, porque estamos muy acostumbrados a dejar todo a última hora, y hagan las gestiones con tiempo para facilitar el trabajo, pues, a todos los que nos lo están facilitando a nosotros. Como dice Correos, ampliamos el horario, pero no hay que esperar hasta el último momento. Gracias, Ana, y muy buenas tardes. Cambiemos de asunto. La llaman la bella desconocida porque para muchos aún está por descubrir, pero hasta los que mejor conocen la Catedral de Palencia se llevan a veces alguna sorpresa. La última se la acaban de encontrar durante la restauración de una capilla. Es esto, un arco que ha aparecido bajo tierra en los bajos del templo. Podría ser prerrománico o visigodo, y quizá estemos ante una puerta de acceso a la antigua ciudad. Además, podría conectar con el antiguo Hospital de San Bernabé, que está a solo unos metros. El objetivo ahora es preservar el hallazgo y recabar apoyos para desarrollar una investigación en profundidad y, si es posible, acometer un proyecto de recuperación que permita exhibir este descubrimiento. El descubrimiento lo que pone de manifiesto es que ahí hay algo, que es algo que tiene interés, que puede ser un importante recurso a futuro para la ciudad, el conocer esos restos y estudiarlos. Lo que pasa es que eso obviamente no se improvisa, eso requiere un estudio pausado, planificado, ambicioso, requiere además recursos económicos, requiere además una gestión en la cual tienen que implicarse en varias instituciones. Pues a ver qué pasa. Mucho antes, en la Reconquista, tuvo lugar el Cerco de Zamora, el acontecimiento histórico más importante de la ciudad, del que se cumplieron el año pasado 950 años. Y si no tenemos muy claro qué pasó, cuál es su relevancia, quizá nos ayude leerlo en un cómic, el que ha publicado Óscar Méndez, que primero pensó en contar historia en TikTok, pero vio que era pasarse Pablo Carretero y optó por las viñetas. El cerco ha sido siempre objeto de bastantes producciones y más con el aniversario que celebramos el año pasado, y en este caso volvemos a la literatura y concretamente al cómic, y concretamente el Chopifa Montgomery de editorial Semuret. Óscar Méndez, ¿cómo surgió esta idea? Pues bueno, surgió de parte de María Eugenia y de Judith, que se pusieron entre ellas de acuerdo para darme a mí un poco de tarea, y dije que sí enseguida, claro. O sea, y bueno, la idea fue básicamente esa. Yo también con Judith sí que había comentado alguna vez que me hacía mucha ilusión algún día hacer un cómic y tal, pero yo decía, bueno, ya cuando me jubile, igual que tengo tiempo, lo hago y tal. Y no, al final salió la cosa como un proyecto en firme y para adelante. O sea, lo cierto es que el cerco se presta a hacer un cómic, con toda la acción, exacto, drama, lo tiene todo, ¿no? Exacto, tiene de todo al final, porque lo que dices tú, tiene acción en la batalla, que a lo mejor es lo que menos vais a ver en este cómic, porque es más el intríngulis de por qué discutieron entre los hermanos, o por qué las ansias de Sancho de conseguir el reino que él se pensaba que era suyo y tal. Y el tema ese es mucho más jugoso también para hacer un cómic, para un guionista de cómic, que a lo mejor solo las batallas, que sí, para dibujarlas y para ilustrarlas es una pasada, pero
lo que tiene detrás es lo que llena. Los dibujos, por cierto, fijándonos mucho, nos has contado en Antonio Pedrero, el pintor zamorano. Sí, bueno, el estilo de dibujo del mismo cómic no es que sea de Antonio, o sea, el estilo de Antonio Pedrero, sino los colores y demás. La portada sí, la portada intenté plasmar un poco su cerco, visto cómo lo habría hecho yo en un poquito más condensado, ¿no? Para que no se viera todo el detalle que él tiene y demás. Y sí, eso y los textos de Agustín García Calvo. Los textos de Agustín García Calvo, sí. Un homenaje también, exacto, ¿no? Dos zamoranos que tenemos que son arte puro, pues cómo no me va a haber quedado a mí un poco de pozo de toda esa gente que me gusta seguir, claro. Bueno, pues Óscar, pues muchas gracias por atendernos, porque es otra de las muchas producciones que has hecho también aquí para la provincia de Zamora con Pifa Montgomery. Y nada, mucha suerte con este libro y con la difusión. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya lo saben, aquí este libro de la editorial Semulet se puede conseguir tanto en la página web como físicamente por solamente 12 euros en este caso. Ya tenemos lectura fresquita, gracias Pablo, para disfrutar de verano y empaparnos de la historia de Zamora. Claro que otra forma de descubrir la ciudad es echarse a las calles cuando bajan un poco las temperaturas. Y anoche la Plaza Mayor de Valladolid se convirtió en un gran escenario al aire libre con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León Joven. La formación, con músicos de entre 18 y 25 años, interpretó obras de Dvořák, Bizet o el salmantino Tomás Bretón en el centenario de su fallecimiento. Este concierto veraniego es parte del programa Plazas Sinfónicas de la Junta de Castilla y León, que por cierto esta noche llega a Burgos. Será a las 9 en la Plaza de San Juan. Un programa que llevará a la Oscil Joven por otras plazas de Castilla y León, así que atentos. Y ahora que entramos en el segundo fin de semana del mes de julio, la Junta también acaba de lanzar una nueva campaña de promoción turística de Castilla y León basada en una canción de la banda vallisoletana Siloé. Es este vídeo que cuenta la historia de unos niños que iniciaron su amistad un verano, formaron una banda musical y ya de mayores se reúnen para recorrer juntos nuestra comunidad. Un camino que finaliza con un gran concierto fruto del sueño de su infancia. La campaña quiere captar la atención del público más joven para que vea que Castilla y León es un lugar atractivo y moderno y también un destino turístico único. Nada como el lunar que me atrapa y que tú estás al sol. Di 1000 vueltas al mundo, pero no pude ver nada que se parezca. Bueno, pues que la nueva campaña traiga muchos turistas a Castilla y León. Lugares únicos y especiales tenemos, Salamanca, Alcázar de Segovia, sí, vamos, no será por sitios, será por sitios. Y que nosotros no nos vamos de vacaciones porque todavía nos queda una semana más. Y así que encantados de estar aquí, ¿verdad? Sí, la semana que viene seguiremos con ustedes toda la semana, hasta el viernes. Pero que sí que nos vamos de fin de semana, no se crean. Eso sí, eso no nos lo quita nadie, Pili. Pero que el lunes volvemos a estar aquí a partir de las 12:30 de la mañana. Que disfruten del fin de semana. Pasen buen fin de semana y hasta el lunes. Eso, hasta el lunes. Adiós. No solo hay azul.